Descubierto, 3 horas de relatos siniestros y aterradores de guardabosques malditos. La noche había caído como un manto espeso sobre el pueblo, y el bosque ancestral susurraba secretos olvidados. Martín, un joven guardabosques, era el último en sentirse seguro en medio de las leyendas que hablaban de guardabosques desaparecidos, tragados por las sombras sin dejar rastro. Las historias de su infancia resonaban en su cabeza mientras él caminaba entre árboles oscuros, sintiendo el sudor frío correr por su espalda. Las luces titilantes en la distancia le llenaban de inquietud. ¿Sería cierto lo que todos decían? Fue entonces que escuchó un murmullo entre los árboles, como si el bosque mismo estuviera hablando. Con el corazón acelerado, Martín continuó su ronda, cada crujido a su alrededor le hacía encoger los hombros. Los ecos de risas perdidas parecían burlarse de él, y un escalofrío recorrió su cuerpo. Cuando se acercó al lago, las luces inusuales comenzaron a reflejarse sobre la superficie oscura, creando formas distorsionadas que danzaban ante sus ojos. Intrigado, Martín se acercó, temiendo que los rumores no fueran solo leyendas. La oscuridad lo envolvía, y el aire se sentía pesado, como un presagio de lo que estaba por venir. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El pánico lo invadió cuando vio un grupo de personas vestidas con túnicas blancas, rodeando un fuego crepitante. Sus cánticos resonaban en el aire, y entre ellos, Martín escuchó mencionarse nombres de aquellos que habían desaparecido: su abuela, su amigo Julián. El horror se apoderó de él, cada palabra era un eco de advertencias pasadas. Fue un momento, un instante en que la realidad se convirtió en una pesadilla cuando un joven del grupo, al verse atrapado por los guardianes, intentó desesperadamente huir, pero fue detenido. Las miradas de terror compartido se cruzaron en la oscuridad. Todos comprendían lo que estaba en juego. Martín, sudando, retrocedió al pueblo con el corazón latiendo en su pecho. La necesidad de contarles lo que había visto se volvió un peso que no podía soportar. Pero al llegar, encontró desconfianza y rechazo. Sus vecinos, aquellos que lo habían tratado como un hermano, ahora lo veían como un traidor, un loco que atenta contra las tradiciones. El bosque es nuestro protector, decían, mientras él se sentía cada vez más aislado. La paranoia crecía, y la violencia en el pueblo aumentaba. Robos, gritos, susurros, todo se volvía un ciclo incomprensible. Cada sombra se parecía a un fantasma y sus noches se convertían en un laberinto de miedo. Finalmente, una noche, quedó solo con sus pensamientos, la soledad pesando más que el miedo. Un ruido rompió el silencio, una súplica familiar llamándolo desde el bosque. Se asomó a la ventana y lo vio, una silueta conocida, atrapada entre las sombras de un horror inminente. La decisión lo aterrorizó: salvar a su ser querido o desenterrar la verdad que podría liberarlos de la maldición ancestral. Con un suspiro tembloroso, Martín avanzó hacia la oscuridad, sintiendo que, tal vez, el bosque ya lo estaba esperando. Martín sintió como el aire se volvía más denso a medida que se acercaba al sendero que conducía al bosque. Mientras sus pasos resonaban en la tierra húmeda, la silueta en la distancia parecía moverse, somnolienta y a la vez desesperada. Cada palpitación de su corazón golpeaba como un tambor helado en su pecho, la añoranza y el miedo se entrelazaban en su mente. ¿Julián?, llamó, su voz temblando, casi ahogada por la bruma que iba aumentando a su alrededor. Un leve susurro provenía de la sombra. La figura se giró lentamente y la familiaridad de aquel rostro lo hizo tambalear un instante. Pero no era solo Julián, había algo más, una sombra oscura que danzaba a su alrededor. La risa, aquella risa, se podía escuchar a lo lejos. ¿Era su amigo? ¿O era un eco de lo que el bosque había reclamado? Martín le dijo la figura con una voz que podría ser su salvación y su perdición. Las palabras se enredaban entre los árboles como serpientes, resbalando y desapareciendo en el oscuro fondo del bosque. Ayúdame. El pulso de Martín se aceleró. Avanzó unos pasos más, sintiendo el viento frío que susurraba advertencias en su oído. Pero, entre más se acercaba, mayor era la confusión en su mente. Julián no era así, sus ojos suelen brillar de vida,
ahora parecían apagados, hundidos en la desesperación. «No te acerques», gritó, retrocediendo instintivamente. La figura se abalanzó hacia él, la desesperación pintada en su rostro. «No puedo salir. El bosque no me deja, te necesita a ti». Cada palabra parecía arrastrar más punzadas de dolor al corazón de Martín. De repente, la realidad del sacrificio que su amigo había hecho se precipitó en su mente. Las historias que había escuchado sobre el bosque, sobre lo que pedía a cambio de la seguridad del pueblo, se vestían de verdad cruel mientras luchaba contra el deseo de abrazar a su amigo. Un crujido resonó entre los árboles. Algo se movía detrás de él. Las sombras comenzaron a alargarse, extendiéndose como dedos oscuros decididos a atrapar a su presa. Un frío ni siquiera imaginado se arrastraba por su espalda, como si las mismísimas raíces del bosque intentaran apresarlo. «Martín». La voz de Julián sonaba ahora ajena, casi distorsionada, mientras una figura emergía en la oscuridad, como un espectro que había dejado su antiguo hogar para cobrar su precio. «Ellos también te buscan a ti», huye ya, pero su amigo se encontraba allí, tan cerca, y la ansiedad por perderlo se convertía en un nudo en su garganta. De repente, la figura abrazó a Julián, sus ojos brillaron con una luz insana. La sonrisa de su amigo se volvió amarga, transformándose en la imagen de una tortura eterna. Sin saber cómo, la desesperación de Martín se convirtió en ira. «Estoy aquí por ti. ¿Por qué no sales?». La respuesta fue un susurro escalofriante que rasguñó la noche. «El bosque nos necesita y así, los protegidos también son los ofrendados». Las palabras de la figura se volvieron eco, resonando en la penumbra como una sentencia de muerte. La presencia oscura que había sentido antes ahora estaba justo detrás de él, susurrando promesas de salvación a cambio de su existencia. Martín sintió el terror desplomarse en su pecho. La elección se presentaba, cruel e inevitable, salvar a su amigo o sucumbir a las sombras que lo llamaban. La truena de un rayo rompió la noche, y en el instante que siguió, la figura de Julián se desvaneció, dejando solo una sombra. Con el corazón destrozado y la mente dando vueltas, Martín dio un paso al frente hacia la oscuridad. El bosque lo atraparía o liberaría, pero no había vuelta atrás. Martín respiró hondo. «Si debo elegir, que venga lo que viene». Un alarido resonó en la espesura del bosque, mientras el pánico invadía su ser. Pero antes de que pudiera pensar en una opción, una figura monstruosa surgió detrás de él. Tenía los ojos encendidos, como brasas, y la boca abierta en un grito silencioso que prometía horror. Con el terror y la angustia arrebatándole el aliento, Martín se dio la vuelta y corrió, sin mirar atrás. Aquel bosque, lleno de secretos y maldiciones, ahora lo había decidido como su nuevo guardabosques, y cuando una figura familiar emergió nuevamente entre los árboles, su aliento se detuvo en seco al reconocer aquella sonrisa. Pero la realidad era mucho más aterradora. Alguien más había venido a buscarlo. ¿Podría escapar de su destino o el bosque le había tendido una trampa aún más mortal? La noche prometía respuestas, pero también un terrible precio. ¿Cómo podía Martín luchar contra lo que ya lo había elegido? Martín corrió a través del bosque, sus pies golpeando el suelo como un tambor frenético. Cada sombra a su alrededor parecía cobrar vida, convirtiéndose en ecos de su propio miedo. Los árboles, altos y oscuros, parecían inclinarse hacia él, como si esperaran a que tropezara, para atraparlo en sus garras. Sin pensar, se lanzó hacia un camino que parecía abrirse ante él, pero la bruma lo envolvía, y la luz de la luna apenas lograba atravesar el espeso dosel. La risa que había escuchado antes resonaba en su mente, mezclándose con los gritos sutiles de aquellos que habían sido atrapados antes que él. «No estoy solo», pensó, sabiendo que las almas perdidas del bosque lo acechaban. Así que se detuvo, girando en lugar de continuar a ciegas. La figura que había visto antes ya no estaba, pero el miedo persistía. Un susurro cerca de su oído lo hizo temblar. «No puedes huir, no puedes escapar». Era la voz de Julián, pero distorsionada, como si saliera de las profundidades del propio bosque. Cada palabra era un eco de la tragedia, del sufrimiento. «Julián», gritó, la angustia apretándole el pecho. «¿Dónde estás? ¿Qué han hecho contigo?». Las sombras se movieron de nuevo. Ante él, emergió un rostro conocido de su abuela, que hacía años que había partido. «Martín, ven. Aquí estoy. Libérame de este lugar», dijo con una calma desoladora que contrastaba con el horror de su aparición. Pero su voz sonaba vacía, como un eco lejano de lo que una vez había sido. Él supo en su corazón que no podía confiar en esa figura,
El bosque era astuto y sabía cómo jugar con los recuerdos y el dolor. No, exclamó, dando un paso atrás. Esto no eres tú. Tú no puedes serlo. Los ojos de su abuela, que una vez brillaron con amor, estaban ahora hundidos y oscuros, como los de Julián. Se sentía atrapado entre la desesperación de salvarlos y la terrorífica verdad de que podían ser simplemente ilusiones, trampas tejidas por el bosque. Un ruido ensordecedor lo distrajo. La sombra monstruosa surgió de entre los árboles, persiguiéndolo con una intensidad aterradora. Martín podía sentir su aliento caliente en la nuca. Desesperado, giró y comenzó a correr nuevamente, esta vez sin un rumbo claro, solo empujado por instintos primitivos de supervivencia. De repente, tropezó y cayó al suelo húmedo. Miró hacia atrás y, para su horror, la criatura se detuvo, observándolo con aquellos ojos ardientes que parecían conocer cada uno de sus secretos. Justo entonces, la risa resurgió a su alrededor, como una sinfonía de locura que retumbaba en su cráneo. Con manos temblorosas, Martín bajó la vista y se percató de algo en el suelo. Eran restos de otras víctimas, juguetes desgastados, pedazos de ropa desvanecida, una pequeña foto arrugada de una familia. El bosque había absorbido historias, destinos por completo, y para su desdicha, ahora era parte de ellas. Ya basta, gritó, sintiendo cómo la furia brotaba en su interior. Se levantó de un salto y corrió hacia lo más profundo del bosque, decidido a enfrentarse a su destino. Pero el terror no solo era una sombra que lo perseguía, en su mente, la voz de Julián y la de su abuela se unían. El bosque nos necesita, Martín. Ven, el eco de sus palabras vibraba en sus huesos mientras las criaturas a su alrededor susurraban a coro, una sinfonía de desesperación y condena. Los árboles se cerraron a su alrededor, creando un laberinto interminable que se volvía cada vez más opresivo. Justo al borde de la locura y sintiendo que su alma se desvanecía, Martín se detuvo y se dio la vuelta, decidido a enfrentar a esa entidad oscura que ahora lo abrazaba desde todos los lados. Pero al girar, la realidad se rompió. Lo que se presentó ante él no era una figura familiar, sino una multitud de ojos observando, ávidos y sedientos. Prosiguiendo en un susurro colectivo, decían: elige. Tu amigo o tu salvación. En esa misma fracción de segundo, comprendió la verdad devastadora: no había escapatoria, solo elecciones letales. La oscuridad lo había despojado, haciéndolo parte de su terrible juego. Con un último alarido, su mente se quebró al enfrentarse a la única elección que lo quedaba. Mientras el bosque se cerraba sobre él, la duda lo abrazó: ¿podría realmente arriesgarlo todo por alguien que podría no estar más allí? El grito ahogado de su voz se perdió en la noche, mientras las sombras se reían, volviendo a inclinarse sobre su nuevo guardabosques. El terror se intensificaba. ¿Quién pagaría el precio esta vez y cuál sería la próxima víctima del bosque que no olvida? Martín sintió que el aire lo envolvía, pesado y húmedo, como si el mismo bosque le estuviera apretando el pecho. La risa retumbante resonaba a su alrededor, un eco que se transformaba en gritos de angustia, voces de todas las almas atrapadas que habían sido devoradas por la malevolencia del lugar. Elige, repetían una y otra vez, como un mantra macabro que se le clavaba en la mente. El frío le caló los huesos, y su corazón latía desbocado, comprimiéndose entre los hilos de pánico que se tejían a su alrededor. No podía pensar con claridad. Julián y su abuela danzaban en su mente, dúctiles figuras de su memoria que suplicaban por su ayuda. No sé si puedo salvarte, murmuró, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar. ¿Cuál de los dos? ¿Quién merecía ser rescatado de este lugar de pesadillas? La risa se tornó en un eco hilarante, una burla que lo atravesaba como un cuchillo. ¿Elige? Elige. Martín apretó los puños, decidido. Pero antes de que pudiera formular una respuesta, el bosque tembló a su alrededor. Las sombras se movían con vida propia, trayendo consigo un aire helado que lo dejaba sin aliento. No puedo hacerlo, se repitió una y otra vez, como si sus palabras pudieran mantener a raya la locura. Pero su voz se ahogaba entre las risas. Justo entonces, sintió un roce helado a su lado. Era un niño, un pequeño con ojos grandes y asustados que lo miraba implorante. «¡Ayúdame!», gritó el niño, extendiendo su mano hacia él. «Este lugar es una prisión». Martín sintió un tirón en su corazón. El niño parecía real, su voz temblorosa y llena de desesperación resonaba con maldiciones de esperanza. Pero entonces comprendió: cada persona que había pisado aquel lugar había tenido un rostro similar, un rayo de luz en la oscuridad. Pero, ¿era esa luz genuina?
No, bramó, retrocediendo, mientras el frío se asentaba en su piel. El susurro del bosque se tornó más fuerte, como si se burlara de su vacilación. Las figuras de aquellos que había perdido comenzaron a materializarse, levantando brazos llenos de desespero. La bruma se tragaba todo, engullendo incluso sus pensamientos más solidarios. Martín, ven, murmuró una voz femenina, ligera pero que resonaba con un peso abrumador. Era su madre, en el fondo de su memoria, con esos ojos cálidos que transmitían seguridad. Recuerda que te amo, siempre te amaré. El sonido del bosque se hizo un susurro casi reverente, el aire mismo se puso tenso, como si el mundo entero esperara lo que él haría a continuación, pero sus pies permanecieron pegados al suelo, temblando de indecisión. La opresión era insoportable. Las criaturas, como sombras al acecho, danzaban a su alrededor, cada vez más impacientes, esperando su respuesta. La risa volvió a estallar, ahora más fuerte, reverberando en sus oídos como la promesa de una catástrofe inminente. Fue en ese momento que un grito se escapó de su garganta. La elección no era solo entre salvar a Julián o a su madre, era la lucha por su propia existencia. Ya no voy a escoger, exclamó, y con ese grito, levantó una piedra del suelo y la lanzó hacia la densa oscuridad. El sonido del impacto resonó y el bosque se heló. Por un momento, todo quedó en silencio. Las sombras se miraron entre sí, sorprendidas. El niño dio un paso atrás, el miedo nubló su mirada. ¿Qué has hecho?, murmuró, como si la realidad misma estuviera por desmoronarse. Fue entonces que el suelo comenzó a vibrar. Los árboles crujieron con una furia aterradora, como si el bosque no pudiera soportar la negación de su juego. Martín se dio cuenta, desesperado, de que había desencadenado algo mucho peor. El bosque ya no se contentaba con el miedo, ahora deseaba su rabia. Con el terror apretándole la garganta, corrió sin rumbo. Sus pasos resonaban en el eco abismal del silencio que había seguido. ¿Pero era algún tipo de salvación? ¿O apenas comenzaba la verdadera cacería? La tierra bajo sus pies comenzó a abrirse, un abismo oscuro que lo llamaba, desmoronando su esperanza. No. No otra vez, gritó, pero su voz se ahogó en la negrura creciente. Mientras la oscuridad lo engullía, los ecos de sus voces perdidas lo acosaban desde la profundidad. Justo antes de caer, vio como la multitud de ojos se acercaba, más voraces que nunca. Y comprendió en ese instante que el verdadero horror no era elegir entre los que amaba, sino darse cuenta de que, al final, todos ellos ya formaban parte del bosque. El abismo se cerró tras de él con un estruendo aterrador. ¿Qué se enfrentaría a él en la penumbra? La risa resonó una vez más, llenando el vacío de su alma con una nueva y aterradora pregunta: ¿serás el próximo guardabosques, o será que finalmente cederás al abrazo del bosque? Martín aterrizó en un sitio de niebla y sombras. El impacto fue suave, casi como si lo hubiera absorbido un colchón de oscuridad. Se levantó, aún temblando. La risa retumbaba en su mente, pero ahora se sentía más cerca, más personal. Como un ladrón que se regodea en su victoria, el bosque había ganado una nueva pieza para su juego. Miró a su alrededor. A su izquierda, había un camino que se retorcía como un serpiente, cubierto de ramas caídas y hojas marchitas. A su derecha, un claro iluminado por una luz sobrenatural que parecía más intencionada que natural. La luz lo atrajo, prometiendo respuestas o, tal vez, la salvación que tanto anhelaba. Pero, en el fondo, sabía que el bosque nunca daba nada sin un precio. El aire se volvió más denso, podía sentirlo en sus pulmones, como si cada inhalación lo estuviera llenando de terror. Comenzó a avanzar, arrastrando los pies, pero cada paso era una lucha. Las risas se transformaron en susurros, palabras incomprensibles que se entremezclaban y se desvanecían. Sentía que los ojos lo acechaban desde la penumbra, y se estremeció. Mientras se acercaba al claro, la luz se intensificó, revelando una figura. Era un guardabosques, vestido con ropas desgastadas, su expresión mezcla de tristeza y cólera. «Eres uno de ellos», exclamó, con una voz rasposa como si las ramas secas hablasen. «Has elegido ser parte de este sufrimiento». Martín retrocedió, horrorizado. «¿Quién eres? ¿Qué sabes de mí?». La voz de Martín tembló, su juventud se evaporaba en la morbosidad del lugar. El guardabosques avanzó un paso, y el miedo en el pecho de Martín creció como un fuego incontrolable. «Soy lo que queda de quienes cayeron aquí, lo que el bosque se nutre cada día. He visto tantas elecciones, y todas hemos sido condenadas», dijo,
señalando a las sombras danzantes que se movían detrás de él. Martín recordó esos rostros, aquella multitud de ojos que había visto al caer. «No puedo ser uno de ustedes», murmuró. «Vine a salvar a mi madre y a mi amigo». ¿Salvar? El guardabosques soltó una risa amarga. No has llegado a entender que este bosque no espera ser salvado, Martín. Necesitas sombras, y tú eres un nuevo manjar. La risa de la malevolencia lo sobrecogió una vez más, resonando en su mente. ¿Estaba allí para convertirse en un guardabosques también? La angustia lo recorrió. Por un momento, pensó en su madre, en Julián, no quería fallarles. Pero la única certeza que sentía en ese instante era su creciente desesperación. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz ahora un susurro. Escoge, respondió el guardabosques, extendiendo una mano hacia el claro, como si le ofreciera la luz. Tus seres queridos están aquí, cada uno de ellos, esperando que decidas. ¿Vas a dejar que el bosque te consuma, o pelearás por ellos? Pero ten cuidado, Martín, las elecciones aquí nunca son fáciles. Se quedó paralizado, el sudor frío deslizándose por su frente. La luz era tentadora, pero también estaba el susurro oscuro, atrayéndolo hacia la sombra, donde el frío jamás desterraría y el pánico sería eterno. Y justo cuando estaba a punto de caer de nuevo en la indecisión, las risas resonaron más intensamente. La bruma del bosque se hizo un torbellino, un eco ensordecedor de lo desconocido. Sintió que la tierra vibraba bajo sus pies, como un grito de advertencia que lo llamaba. Fue entonces cuando vio una figura conocida entre la niebla, alguien a quien nunca esperaba encontrar en ese lugar. Su corazón se detuvo. ¿Mamá? La voz temblaba en su garganta, pero la figura no era más que una sombra, un reflejo de lo que alguna vez había sido. Martín. Ayúdame. La voz se volvió insistente, la imagen parpadeando como una luz en el viento. No tengas miedo, la elección ahora era clara, pero a la vez aterradora. Iba a correr hacia la luz que prometía a su madre, o se vería arrastrado nuevamente por la oscuridad del bosque. El guardabosques observaba, su sonrisa era un enigma sombrío, como si disfrutara con cada movimiento de Martín. En ese instante, el bosque vibró una vez más. Como si estuviera contendiendo la respiración, esperando la última decisión crucial. ¿Qué haría Martín? La risa del bosque resonó en su mente, y con ello, la pregunta retumbó en su corazón: ¿te atreverás a hacer la elección que podría condenarte a ti y a todos a los que amas? El miedo se apoderó de Martín como un vórtice oscuro. La figura de su madre, aunque etérea y borrosa, ardía en su mente como una promesa. Voy a ayudarte, mamá, murmuró, pero el guardabosques se le adelantó, bloqueando su camino. No puedes correr hacia la luz sin entender las consecuencias, Martín, advirtió. El bosque lo devorará todo, incluso tu amor. ¿Estás preparado para pagar el precio? A cada instante, la risa seguía resonando, y con ella, la creciente sensación de que el bosque estaba vivo, como un ser que lo observaba, lo estudiaba. Cada hoja susurrando, cada sombra moviéndose en un baile macabro. Martín sintió que sudaba frío. La preocupación en su pecho se transformó en pánico cuando comprendió que el sonido de la voz tenía eco. No solo era la voz de su madre, había otras, resonando con angustia, clamando por ayuda, pero no podía distinguir sus palabras. ¿Qué quieres de mí?, gritó, mientras la niebla lo envolvía más y más. Su voz se perdía en el aire denso, como si el bosque eligiera ignorarlo. Tus seres queridos están atrapados aquí, y tú tienes el poder de liberarlos, dijo el guardabosques, mientras su mirada parecía traspasar la maleza. Pero la luz viene con una verdad que no quieres enfrentar. Martín, en su desesperación, se dio cuenta de que no había sentido la tierra bajo sus pies. Era como si flotara, como si el bosque lo estuviera consumiendo lentamente. De repente, la imagen de su madre se disipó, revirtiéndose a las sombras, dejando solo ecos de llanto. No. Mamá. La desesperación lo llevó hasta el claro. No sabía si había tomado la decisión correcta. Cuando finalmente se atrevió a asumir la luz, ésta lo abrazó. Una calidez lo inundó, y ante sus ojos apareció el rostro de su madre, más brillante que antes, pero también más distante. Martín, ven hacia mí, dijo ella con dulzura. Sin embargo, algo se sintió mal. La raíz de un árbol se arrastró por el suelo, como un tentáculo, dispuesta a atraparlo. El guardabosques sonreía con malevolencia. La luz no ofrece lo que parece,
ella es solo una ilusión, como todo aquí. ¿No ves lo que realmente ocurre? Cada paso que das te aleja de la verdad. No, no, gritó Martín, y en un acto desesperado, se volvió hacia la sombra oscura. No quiero esta luz. Aquel grito resonó en la oscuridad. La niebla se tornó pastosa y la risa escalofriante se mezcló con gritos distorsionados, como seres atrapados que rogaban por ser liberados. Martín sintió que algo oscuro se cernía sobre él, un rocío helado que lo empujaba hacia atrás. El guardabosques dio un paso adelante, su rostro una mezcla de pena y malignidad. Al romper la ilusión, has dejado que la oscuridad se apodere de ti. Aquellos a quienes amas son parte de este lugar ahora, y tú también serás. De repente, las sombras comenzaron a cobrar vida, entrelazándose a su alrededor, creando un entramado que lo mantenía inmóvil. El frío se intensificó hasta calar sus huesos. Se percató de que sus decisiones lo habían conducido hacia un destino aún más oscuro. Mientras luchaba por liberarse, percibió un destello de luz en el fondo. Era un camino diferente, uno que había ignorado. Esa luz partía de una hendidura en un enorme tronco roto, como una puerta abierta hacia lo desconocido. El guardabosques, viendo su mirada, sonrió con malicia, como si esperara este movimiento. Martín, no lo hagas. Esa luz será mucho más letal que la oscuridad, alertó, pero su voz fue cubierta por el crujido del bosque, cuya hambre creciente ya no podía ocultarse. Martín sintió la desesperación consumiéndolo. Tenía que decidir, seguir en esta trampa o arriesgarse a entrar en lo que esa nueva luz prometía. Sabía que el tiempo se acababa y que no podía permanecer allí atrapado por más tiempo. Entonces, mientras su corazón palpitaba con fuerza y la neblina comenzaba a devorar su visión, dio el salto hacia la hendidura. Justo cuando sintió que caía, una risa ominosa resonó en su mente. Las elecciones son solo el comienzo, Martín. Bienvenido a tu verdadero destino. Y en ese instante, la voz de su madre regresó, frágil, entrelazada con la oscuridad. Martín. No te vayas. La luz se apagó, y Martín se sintió caer en un abismo sin fin, donde los ecos del bosque lo esperaban con brazos abiertos. ¿Qué le haría el bosque ahora? ¿Estaría la verdad a su alcance o caería aún más profundo en su perdición? Martín cayó atravesando la oscuridad, rodeado de ecos distorsionados que parecían llamarlo desde lo profundo del abismo. A medida que caía, el aire frío le raspaba la piel, sintiendo como si ramas invisibles intentaran aferrarse a su cuerpo. Luchó por abrir los ojos, buscando una señal de luz, un puerto seguro en este vasto océano negro. De pronto, un destello brilló ante él, una pequeña llama que crecía rápidamente. El calor la envolvía, casi como un abrazo cálido y familiar. Martín se sintió atraído, instintivamente extendió la mano hacia el brillo, pero la risa conocida volvió a resonar con fuerza en su mente. La figura del guardabosques apareció, flotando en el aire, su rostro marcado por una siniestra sonrisa. Siempre hay un precio, Martín. La luz que anhelas no te liberará, solo te condenará, advirtió, y con un movimiento de su mano rió, dispersando la luz en una brillante lluvia de fragmentos. Martín gritó mientras los fragmentos de luz se desvanecían en la negrura, dejando un vacío ensordecedor. Aterrado, su corazón latía con furia mientras se daba cuenta de que la caída parecía detenerse. En un susurro sutil, el entorno comenzó a cambiar. Ya no caía solo, ahora estaba tendido en un suelo frío y húmedo. Con un esfuerzo, Martín se levantó, sus sentidos gritando que no podía quedarse allí. Las sombras que lo rodeaban empezaron a girar como vorágines, y los ecos de voces llenaban su mente. Martín, ayúdanos, susurraban, conocidas y cargadas de ansiedad. Todo a su alrededor parecía estar vivo, vibrando con una energía inquietante. En el centro de aquel oscuro lugar, vio lo que parecía ser un claro iluminado tenuemente por una luz difusa. Estaba repleta de figuras sombrías que se movían, murmullando cosas incomprensibles. Martín sintió que su pecho se comprimía. Eran rostros familiares, amigos, conocidos y otros que había perdido. ¿Qué está pasando?, se preguntó, sintiéndose más perdido que nunca. Una voz masculina lo interrumpió, profunda y resonante. Bienvenido, Martín. Era el guardabosques, ahora más imponente, con una presencia que lo envolvía. Has llegado a la cripta de las decisiones. Aquí, verás las consecuencias de tus elecciones. Martín retrocedió, sintiendo el frío recorrer su columna. No, no quiero estar aquí, y gritó, pero su voz fue atrapada, absorbida por la oscuridad circundante.
Las figuras comenzaron a acercarse, sus expresiones distorsionadas por el dolor y el sufrimiento. Eres un héroe en el mundo exterior, Martín, pero en este lugar, las decisiones pesan más, explicó el guardabosques. Cada elección que tomaste ha dejado una marca aquí, y cada una de estas almas es el reflejo de lo que has perdido. Una de las figuras, con rostro pálido y ojos vacíos, extendió su mano hacia él. Martín, debes ayudarnos. Sus palabras eran un lamento que rasgaba su corazón. No puedes dejarnos aquí. El guardabosques dejó escapar una risa escalofriante, mirando a Martín como un depredador a su presa. ¿Vas a dejar que su dolor te consuma?, preguntó, disfrutando del tormento interno que se acumulaba en el joven. ¿O podrías hacer lo que todos hacen aquí? Aceptar tu destino, elegir el camino de la oscuridad. Martín se sintió atrapado entre dos realidades, perder a quienes amaba o convertirse en uno de ellos. Una decisión que debía tomar no por su propia salvación, sino posiblemente por la de todos ellos. Mientras las criaturas a su alrededor comenzaban a acercarse, él sintió una poderosa energía despertando dentro de él, un destello de esperanza. No puedo dejar que esto me consuma, se dijo una y otra vez. No me rendiré, no los dejaré. Con un impulso repentino, se volvió hacia el guardabosques. Te desafiaré, gritó, sintiendo la determinación florecer en su pecho. Pero ante la firmeza de su declaración, la sombra del guardabosques se expandió, oscureciendo el claro. Muy bien, Martín, pero recuerda, los desafíos siempre tienen un costo. Las luces parpadeaban, y una tormenta de ecos comenzó a rodearlo. Pronto, todo se sumió en un caos de sonidos espeluznantes y visiones aterradoras. ¿Podría realmente desafiar lo inevitable y salvar a aquellos a quien tanto ama? ¿O acaso el bosque descubriría sus debilidades en este enfrentamiento? Las sombras flotaban, esperando una respuesta, y el tiempo se agotaba. Las sombras se agolpaban a su alrededor, un mar sin fin de rostros distorsionados que parecían gritar en silencio. El guardabosques, con una sonrisa que helaba la sangre, se acercó más. ¿Estás listo para el juego, Martín? La oscuridad no es tu peor enemigo, es la indecisión lo que te matará. Martín sintió que su corazón se disparaba. Un eco profundo resonó en su mente, desafiar los designios de lo inevitable. ¿Es eso lo que crees que quieres? Pero en su pecho, la fuerza crecía, mientras su determinación luchaba contra el miedo que amenazaba con consumirlo. Las figuras comenzaron a moverse con más velocidad, danzando en un vaivén de desesperación. ¡Ayúdanos!, gritaban, sus voces entrelazándose en un crescendo de lamentos. Eran sus amigos, su familia. La culpa le mordía las entrañas. ¿Qué había hecho para merecer este tormento? Mientras se adentraban más en su mente, un sentimiento de angustia se intensificó. Las decisiones previas aparecían ante él como vistas de un camino, cada elección brillaba como una luz tenue en el oscuro laberinto de su memoria. Las decisiones, aunque dolorosas, tomaban forma, como monstruos con brazos espinosos que intentaban atrapar su esencia. No mires atrás, Martín, susurró una voz suave, de entre las sombras. Era Sofía, su hermana. Confía en tus instintos. Siempre hay una salida. Pero no sé cuál es, Sofía. Martín sintió las lágrimas asomarse a sus ojos. No sé cómo salvar a todos. ¿Qué debo hacer? Una risa burlona surgió del guardabosques. Ella no puede ayudarte, Martín. Ellos son parte del pasado y tú eres lo que decides hoy. Escoge o te perderás también en este abismo. El claro regresó, y Martín miró a su alrededor. En el fondo de su mente, la imagen de su hogar se dibujó, cálida y brillante. Recordó los días felices con su hermana, los momentos compartidos que nunca más viviría. Una chispa de esperanza ardió en su interior. Voy a elegir, dijo con voz temblorosa, pero firme. No rendiré a nadie. No seré un prisionero de este lugar. Entonces juega, querido Martín, dijo el guardabosques, frotándose las manos en un gesto casi ceremonial. Pero recuerda, tus decisiones no son solo palabras. Te costarán más de lo que imaginas. Las sombras empezaron a girar, formando un círculo a su alrededor. De repente, aparecieron varias puertas, cada una bañada por un tenue resplandor. Una luz tibia y otra oscura, más tenebrosa, y una más que centelleaba en un color desconocido. Elige sabiamente, resonó la voz del guardabosques, mientras los ecos de dolor se intensificaban. El sudor comenzaba a correr por su frente.
¿Qué significaban esas puertas? ¿Qué consecuencias tendrían sus elecciones? Cada una parecía pulsar con un poder propio, como si supieran qué significaría abrirlas. El pánico le acechaba, pero el eco de su hermana, gritando por ayuda, lo empujó a avanzar. Sin otro pensamiento, extendió su mano hacia la puerta de luz tibia. En el instante en que su palma tocó la superficie, sentía que podría destellar como una estrella. Pero en el mismo momento, sintió un tirón en su corazón, la oscuridad intentando arrastrarlo de vuelta. No, gritó, apretando los dientes. No me llevarás contigo. Y entonces, la luz lo envolvió, atrayéndolo como un imán, mientras los gritos se tornaban un eco distante. Sin embargo, el guardabosques se rió con fuerza, mientras el suelo temblaba. Sus ojos brillaban con un fuego malévolo. Demasiado tarde, Martín, el tiempo se acabó. El siguiente juego comienza ahora, y mientras las sombras cerraban el círculo, la risa se fue desvaneciendo en el aire helado, pero dentro de esa luz, una sombra familiar comenzó a tomar forma. Era la última persona que esperaba encontrar en este lugar. ¿Por qué estás aquí?, se preguntó, mirando la figura del pasado acercarse a él con ternura y tristeza. Sus ojos se encontraron, pero antes de que pudiera hablar, el suelo bajo sus pies se abrió, y Martín se sintió caer nuevamente, con un grito ahogado en su garganta. ¿Realmente había elegido bien? ¿O ese último giro del destino lo llevaría a una condena aún mayor? El abismo sonaba con risas burlonas mientras él se hundía, con el suspenso de lo desconocido acechando su mente. La caída no tenía fin. Martín sintió como el viento gélido le golpeaba la cara, mientras el vacío lo absorbía sin piedad. Sus gritos eran un eco apagado en la inmensidad de la oscuridad, un pequeño sonido insignificante en un abismo infinito. En un instante, se encontró apoyado en el suelo, un suelo irregular y frío que cortó su respiración. Se levantó rápidamente, sus manos temblorosas buscando aferrarse a algo, pero solo encontró la incerteza del lugar a su alrededor. Un bosque marchito se extendía bajo un cielo gris y pesado. Los árboles, retorcidos y desnudos, parecían sombras de lo que una vez fueron, con ramas que se alzaban como dedos esqueléticos hacia el cielo. El aire estaba impregnado del olor a tierra húmeda y un toque de moho, una fragancia que hacía eco de la descomposición. «Sofía», gritó, la desesperación retumbando en su voz. Pero solo hubo silencio. El eco de su voz se desvaneció rápidamente, y la ausencia de respuestas lo llenó de un temor palpable. Se sentía atrapado en una pesadilla, en un ciclo del que no podía despertar. Mientras Martín avanzaba, aún sopesando sus decisiones, notó un susurro entre los árboles. Unas hojas crujían, y sombras danzaban, como si algo estuviera observándolo. Se detuvo en seco, con el corazón en la garganta. No puede ser, pensó, recordando las advertencias del guardabosques. En un parpadeo, una figura emergió del trasfondo. Era una mujer de rasgos familiares, pero la mecha de su cabello parecía humo, etéreo y fugaz. Martín, murmuró, una mezcla de miedo y alivio en su voz. Era Clara, su amiga de la infancia. Su mirada, sin embargo, no denotaba felicidad. Era un reflejo del horror profundo que los rodeaba. Te estás metiendo en un terreno peligroso, Martín. Aquí las cosas no son lo que parecen. Las decisiones que tomas pueden conducir a más que solo tu destino. Su voz era clara, pero su apariencia se oscurecía, como si el mismo aire alrededor absorbiera la luz de su ser. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos? Martín preguntó, sintiendo su piel erizarse. Te han atrapado en un ciclo, uno que se alimenta de tus miedos y decisiones. La luz te fue ofrecida como un refugio, pero no era lo que pensabas. Cada puerta que elijas tendrá un precio. Tus amigos están dentro de ti, atrapados por tus errores pasados. Y si no decides correctamente, todos caerán contigo. El corazón de Martín latía desbocado. Pero, ¿cómo puedo confiar en ti? O en cualquiera en este lugar. El pánico se apoderaba de él, y cada latido sonaba como un tambor de guerra. Confía en lo que sientes, dijo Clara, extendiendo una mano temblorosa. A veces, debes mirar más allá de lo evidente. No huyas de tus decisiones. Enfréntalas. De repente, el ambiente cambió. El viento chilló y las sombras comenzaron a cobrar vida. Siluetas alargadas se acercaban, sus ojos brillaban con un hambre palpable. La risa enfermiza del guardabosques resonó entre los árboles.
¿Crees que puedes escapar, Martín? Eres parte de este juego ahora. La voz del guardabosques parecía unir los gritos de los que quedaban atrapados y sus lamentaciones resonaban como un coro de sufrimiento. Martín retrocedió, el terror lo paralizó. Ella estaba allí, pero ¿era realmente Clara o una trampa más del juego? La línea entre la realidad y la ilusión se desdibujaba con cada respiración que tomaba. Martín, corre, gritó Clara, sus rasgos distorsionándose mientras el terror se apoderaba de ella. Martín dio un paso hacia adelante, sintiendo la calidez de su amistad, pero el abismo del miedo lo envolvía. Luego, el bosque se iluminó, revelando más puertas. Cada una pulsaba con colores vivos, como una tentación mortal. La más brillante de todas brillaba con el rostro de Sofía. ¿Era la salida que tanto anhelaba? La oscuridad a su alrededor crecía, y él tenía que decidir sin saber si el camino era correcto. Levantó la mano y se acercó a la puerta que parecía llamar su nombre. Pero un grito desgarrador interrumpió sus pensamientos. «Espérame, Martín». Era el lamento de Sofía. La pregunta. Lo atormentaba, ¿debería abrir la puerta o sacrificarlo todo por su hermana? La elección lo devoraba, el tiempo se detuvo. Las sombras danzaban, y el guardabosques sonreía, su mirada llena de malicia. La elección es tuya, pero recuerda, a veces, el amor puede ser el más oscuro de los peligros, y con un último vistazo angustiado a Clara, Martín se vio obligado a actuar. Pero en qué lo convertiría esa decisión todavía no lo sabía. Martín se sintió atrapado en un torbellino de emociones, el caos de su mente chocando con la urgencia de una decisión que marcaría su destino y el de los que amaba. Las sombras se acercaban, llenas de lamentos y promesas rotas. La figura del guardabosques se alzó frente a él, una presencia oscura que parecía alimentarse de su incertidumbre. ¿Qué harás, Martín? ¿Salvarás a tu hermana o seguirás el impulso de tus sentimientos? La voz resonó como el eco de un trueno, la imagen de Sofía brillaba en su mente, su sonrisa, su risa, todo lo que había compartido con ella pasaba por su cabeza como una tormenta. «Mamá, ayúdame», gritó en un momento de desesperación, sintiendo como el miedo lo atravesaba. Pero la voz de su madre no sonaba en el viento, solo el silencio lo respondía. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, cada vez más ansiosas, como si supieran que el tiempo se agotaba con cada latido de su corazón, la presión aumentaba, y el dolor de la pérdida lo atravesaba como un cuchillo. «¿Qué debo hacer?», murmuró, sintiéndose pequeño en un mar de decisiones desgarradoras. Alzó la mirada hacia las puertas. La luz que había visto antes y la que prometía su hermana parecían desvanecerse, como si el bosque mismo intentara robárselas antes de que pudiera actuar. Entonces, Clara volvió a aparecer, su presencia etérea casi brindándole un poco de esperanza. «Martín, recuerda lo que somos. Este lugar se alimenta de tus miedos. La luz no es siempre lo que parece. Elige tu camino en firmeza». La voz de su amiga resonaba con fuerza y determinación, algo que Martín necesitaba más que nunca. Las sombras a su alrededor comenzaron a aullar, como si esperaran que cayera en la duda. Martín, respirando hondo, se dio cuenta de que no podía dejar que las dudas lo consumieran. Con un gesto decidido, se giró hacia la puerta que iluminaba la imagen de Sofía. «Si tengo que enfrentar lo que venga, lo haré. No puedo dejar que el miedo me paralice más», pensó y extendió la mano lentamente, sintiendo la calidez que emanaba de la esencia de su hermana. Con una última mirada a Clara, sintió que todo se ralentizaba. «Estoy contigo, Sofía. Haré lo que sea por salvarte». Con una determinación renovada, empujó la puerta y atravesó el umbral. La luz lo envolvió, cálida y brillante, como un abrazo reconfortante. En un instante, se sintió elevado, como si todo el peso del miedo se desvaneciera. Pero entonces, un grito desgarrador rasgó el aire. «Martín, no», era el eco de un aviso. La luz no era la salvación, sino otra ilusión del bosque. Mientras se hundía en la brillantez, sintió como las sombras lo seguían, intentando agarrarlo con garras invisibles. «No dejaré que esto me consuma», gritó, luchando contra la oscuridad que intentaba abrazarlo. Sintió que sus manos se cerraban en puños, mientras la imagen de Sofía se desvanecía de su mente. Las sombras se agitaban a su alrededor, susurrando maldiciones, esperando que sucumbiera al terror. Fue en ese momento de desesperación que una fuerza interna se apoderó de él. ¿Por qué había tenido tanto miedo de tomar decisiones difíciles? Su amor por su hermana era más fuerte que cualquier otra cosa. «Estoy aquí»,
Sofía, no me iré. Estoy luchando. El brillo en su corazón se encendió. Algo dentro de él comenzó a tomar forma, una chispa de resistencia que lo empujaba hacia adelante. Al abrir los ojos, la luz se volvió más clara, como un faro en medio de la tormenta. Sintió como la oscuridad se detenía a su alrededor, como si el mismo bosque reconociera su coraje. Las sombras comenzaron a alejarse, incapaces de sostener su poder frente a la determinación de él. No claudiques, Martín. No te rindas. Las voces de todos los que había perdido resonaban en su interior, dándole fuerzas. Con un grito de desafío, Martín extendió los brazos a la luz y se sintió impulsado hacia adelante. La oscuridad se desintegró, y con un último susurro, el guardabosques desapareció, volviendo a las sombras de las historias que habían sido. El bosque comenzó a temblar, como si reconociera que su nueva guardabosques había elegido. Finalmente, el silencio se apoderó del lugar. Las almas atrapadas parecían liberadas, todas resonando en un eco sereno, sus voces uniéndose en un canto de libertad mientras la luz lo envolvía. Cuando los ecos se desvanecieron, Martín se encontró de pie, en un claro brillante. El cielo era azul, los árboles estaban llenos de vida, y cada rincón del lugar parecía estar lleno de promesas. Sofía estaba allí, iluminada por el sol como si nunca hubiera estado en peligro. Martín, su voz llenó el aire, pura alegría. Se abrazaron, sintiendo como la paz finalmente se asentaba. El bosque no había podido consumirlo. Había elegido la luz, el amor y la verdad, y veía que a pesar de todo lo vivido, había salido más fuerte, más decidido. Mientras caminaban juntos, sabiendo que el recuerdo de sus seres queridos siempre viviría en ellos, Martín comprendió que cada elección, aunque dolorosa, siempre tendría su lugar en el ciclo de la vida. El bosque había dejado de ser una prisión y se había convertido en el símbolo de su metamorfosis. Y con cada paso, su futuro brillaba nuevamente, renovado y lleno de esperanza. Y ahora, tú también puedes ser parte de esta historia. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas, cada una más emocionante que la anterior. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y asegurar que más personas vean estas historias increíbles. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber tu opinión. Y no esperes ni un segundo más para share este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Juntos, creamos esta comunidad llena de pasiones y relatos que nos atrapan.